Y vamos por nuestra cuarta sesión. Acabamos de ver en la tercera los grandes conceptos que me parece a mí en gran parte válidos todavía, con los matices que veremos más adelante, de la filosofía de la naturaleza antigua, porque tiene una visión de conjunto que es sumamente útil, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las aportaciones que surgen de las ciencias modernas, que son 400 años de estudio y diríamos una historia maravillosa, fascinante, donde aparecen un montón de cosas también de relevancia filosófica. Yo creo, hoy no se puede hacer una filosofía de la naturaleza que sea simplemente repetir lo antiguo, porque eso sería histórico. Es decir, uno puede hacer una filosofía de la naturaleza de Aristóteles, está muy bien, pero llámale que es de Aristóteles. O aristotélico-tomista, muy bien, pero es aristotélico-tomista. Si uno quiere hacer una filosofía de la naturaleza en el siglo XXI, pues tiene que tener en cuenta más elementos. No hace falta... Le vendrá muy bien no perder los antiguos, que es lo que estamos haciendo aquí, pero también le vendrá muy bien recoger lo que hay de filosofía de la naturaleza en los grandes descubrimientos de la ciencia moderna. Es verdad que las ciencias modernas se abrieron paso un poco rompiendo los moldes antiguos porque habían quedado muy fijos y además no eran experimentales. La ciencia moderna nació con la experimentación y descubrió muchas cosas. Aristóteles también lo que supo nació de la experimentación en gran parte, hay que tener en cuenta que la fidelidad a Aristóteles fue un poco fidelidad a la letra, pero no al espíritu que él investigaba. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, estamos con las aportaciones de las ciencias modernas que las vamos a ver, bueno, son 400 años, son muchísimas cosas, vamos a ver 3 cosas, a ver si consigo sintetizarlas y no marear con la cantidad de cosas que hay, pero al mismo tiempo tienen una gran unidad, ¿eh? Esas aportaciones son descubrimientos en 3 líneas. Primero, sobre la materia. Después sobre la vida, que es la biología, y tercero, la cosmología. Eso nos va a dar al final una visión nueva, una nueva imagen científica del mundo. No completa, pero con muchísimas cosas interesantes de rango filosófico, por supuesto, porque son afirmaciones universales sobre la materia, sobre la vida, sobre el cosmos. Y por tanto, parte eminente de una filosofía de la naturaleza, sin duda. Bueno, sobre el descubrimiento de la materia. Diríamos, la ciencia moderna ha hecho un análisis creciente sobre cómo es la materia. Empezamos por el movimiento con Newton, la física, que cuando estudia solo el movimiento se llama mecánica, la mecánica de Newton, pero también se estudiaron los gases, cómo se mueven, también se estudiaron los fluidos, mecánica de fluidos, el calor después, también una gran área sorprendente, ¿verdad? Y esto se consiguió a base de método experimental, que necesitaba instrumentos de observación. La ciencia mejoró con muchos instrumentos de observación. Los primeros importantes, los catalejos de Galileo, con lo cual vio la luna y vio que no era una esfera perfecta. Experimentación. Bien, y luego también la medición, con toda una problemática en la que no podemos entrar, que es que antes las medidas antiguas pues no eran homogéneas de todas partes, eso daba un lío impresionante, pero ahí se queda, lo dejamos estar. Bueno, empezó la física con Newton. Después la química tiene una historia larguísima y además una historia muy complicada porque no tenían ni idea de la complejidad extraordinaria que tienen la química, es decir, la cantidad enorme, millones de compuestos químicos que hay. Es fascinante, muy bonito, Entonces, claro, poco a poco se fue haciendo lo que se llama el análisis químico y determinando esto está compuesto de esto está compuesto de esto está, y determinando, diríamos, compuestos que estaban por debajo y su comportamiento y qué pasaba. Antes eran datos todos muy sueltos. Digamos, la química en cierta manera se organiza, o sea, se constituye cuando llega un momento en que se descubren los átomos, primero las moléculas, después los átomos, y cuando se hace la tabla periódica que vemos a Mendeleev, que la final la tiene en 1901, tardísimo. Vamos de finales del 19, pues ya la química es una ciencia pues muy establecida, con una historia, como digo, interesantísima, con muchísimas aportaciones, empezando con cosas sumamente sueltas, muy sueltas, que tienen que ver, por ejemplo, con la acuñación de moneda, con cómo se hacían los tintes, cosas diversísimas, con cómo se curaban los cueros, o sea, cosas variadísimas. Acaban dando lugar a un cuerpo de conocimientos homogéneo y dices, oye, toda la materia está hecha de esto. Esto lo conocemos y además de estos elementos, 80 y tantos, naturales. Y que esto lo sabemos a finales del 19. Todo está hecho de esto, anda. Y también los astros también. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en parte por las radiaciones, analizando
la luz que emiten, o en parte también por los meteoritos que hemos recibido, hoy por hoy, incluso con muestras, ¿no?, que tenemos de la Luna, pero vamos, los meteoritos, o sea, es decir, objetos que han caído en la Tierra, que vienen de fuera, y que, bueno, está hecho de lo mismo. Es decir, los elementos que conocemos sirven para todo. Y después, ahora estamos a 100 años de todo ese proceso en la química, empieza a descubrirse cómo son los átomos. Fascinante también, una historia preciosa. Es de hace 100 años, ¿eh? Y tengo por aquí libros preciosos de lo que se hizo entonces y de las conversaciones, ¿verdad? Pues de Heisenberg, de Einstein, la mecánica cuántica, Planck, Pauli, Schrödinger, Precioso, es una época interesantísima, ¿no? Estamos a 100 años. Bueno, entonces empieza a ver cómo es el átomo, aparece todo el espectro de partículas elementales y lo que es un átomo, ¿eh? Y luego muchísimas más cosas, fenómenos de radiación. Después resulta que la química del análisis de las cosas que tenemos aquí a mano, diríamos, se corresponde también con los objetos que hay en el firmamento, porque a veces están hechos de partículas elementales. Y algunos comportamientos de las partículas elementales pues tienen que ver con cómo funcionan los astros. Y también, por ejemplo, las reacciones de fusión del Sol, que de dos átomos de hidrógeno forma helio, ¿verdad? Desprendiendo una cantidad de energía impresionante. Claro, se va como mezclando la química con un, digamos, panorama cada vez más grande. Eso es la química, y que con su análisis nos dice, oye, toda la realidad que observas material está hecha de lo mismo, con una estructura de mucha complejidad. Muy bien, la dejamos ahí. Después pasamos a la biología. La biología tiene como una parte antigua, muy antigua, con dos grandes áreas. Una, la taxonomía, que es sencillamente clasificar los animales y las plantas, que eso tiene un momento muy importante cuando Linneo un sueco naturalista, hace el sistema Nature, clasifica, les pone nombres, en gran parte todavía hoy válido, y hace, bueno, una especie de mapa, y eso se consigue porque muchísimos naturalistas han acumulado especies, las han descrito, entonces hay una erudición fenomenal, pero es pura descripción morfológica de especies, de animales y de plantas, que los naturalistas hacen, pues, en el siglo XVII, XVIII, XIX, muchísimo. Bueno, y también, claro, con lo mismo que progresa la medicina, pues también progresa la fisiología vegetal y animal, es decir, cómo funciona, qué sistemas tienen los animales y las plantas. Se sabe cada vez más. Y se descubre las células, y se descubre que esto es un descubrimiento también de rango filosófico, porque toda la vida está hecha con células, todo lo vivo tiene células. Es un principio universal, sorprendente de este universo. Y luego lo siguiente, como sabemos mucha química, analizamos la materia viva y decimos, está hecha de lo mismo también. Está hecha de lo mismo, pero con un grado de complejidad apabullante. O sea, la materia viva tiene un grado la bioquímica, apabullante. Entonces, toda la química del carbono, pero extraordinaria. Y esto vamos sabiendo cada vez más. O sea, un edificio, una estructura del universo increíblemente compleja, maravillosa, fascinante, con muchísimas variantes, ¿no? Eso es, digamos, la biología con eso da un salto enorme. Hemos dicho, se conocen las especies, se conoce la fisiología, se conocen las células, se conoce su composición, enorme. Y luego hay, digamos, la bioquímica, ya nos estamos acercando a nuestra época, ¿verdad? Pero antes aparece dos cuestiones. Bueno, uno es la descripción, la parte antigua de la biología. En la parte moderna aparecen dos grandes áreas. Una, claro, se va descubriendo que hay un registro fósil, que hay especies antiguas, se va viendo que son distintas, se va viendo que hay relaciones, y bueno, aquí ha debido pasar algo, ¿no? Y se van haciendo formulaciones, a ver, ¿esto qué son? Los fósiles, los famosos fósiles. Hasta, digamos, el gran tema es cuando Darwin escribe El origen de las especies, que lo tengo por aquí, 1859, El origen de las especies. Y en realidad lo que hace es, habiendo observado que hay unas variantes y por tanto que debe haber una historia, dice, sabiendo cómo en las granjas se seleccionaban especies y se mejoraban las granjas inglesas, los perros, las ovejas, las vacas, los caballos, ¿verdad? O sea, se había hecho una selección. Es decir, ¿la naturaleza cómo los hace? Entonces dice, bueno, hay dos principios. Es decir, explica cómo puede darse una evolución con dos principios. Uno, que hay una variabilidad, y después que el medio, diríamos, pues
en el medio se impone uno porque tiene más ventajas. Más o menos es eso ya desde Darwin, luego hay ligeras variantes. Pero bueno, es la teoría de la evolución. Bueno, y poco a poco se va comprobando que efectivamente en este mundo ha habido una historia de la vida, de despliegue fenomenal de la vida, de crecimiento de todas las estructuras de la vida, que hemos dicho, de las células más elemental hasta todo el despliegue vegetal y animal, formidable, porque hay millones de seres vivos, ¿no? Bueno, claro, esto lleva también, tiene otra parte que es el descubrimiento de la genética. Primero se observa muy de fuera, es las famosas leyes de Mendel, digo, cómo se reproducen, cómo hay una herencia, cómo dependen de los... Pero después se acaba descubriendo la bioquímica de esto. Anda, se descubre que las células tienen un núcleo, que en los núcleos hay un material genético que se ordena en la reproducción, bueno, y se acaba sabiendo cómo es el ADN, que es un descubrimiento fenomenal, ¿verdad? Que vemos en parte, bueno, la descripción de cómo la molécula, a Watson y Crick, famoso, la descripción de 1953, premio Nobel de Química, ¿no? Bueno, fascinante. Y entonces resulta que tenemos una especie de, bueno, claro, con esto la biología ya no solamente describir los animales por fuera, sino tenemos un poco las claves a partir de las claves bioquímicas con las cuales un animal se hace. ¿Y por qué varía también? Aunque no lo tenemos explicado del todo, ahora mismo estamos en una especie de proceso enorme de explicación del ADN. Ya lo tenemos leído, el genoma humano famoso, desde el año 2000. Hemos leído, están leyendo genomas, o sea, la genética, el ADN de distintas especies, se va comparando, acabaremos sabiendo bastante de cómo se han producido las variantes. Pero bueno, lo que queremos quedarnos aquí con una idea general propia de una filosofía de naturaleza es, primero, la vida te demuestra que es de una complejidad apabullante, que tiene una bioquímica dentro enorme, que tiene una variedad fantástica, que hay una evolución, que es un dato también de carácter evidentemente filosófico, pues una afirmación universal. La vida está hecha de células, afirmación universal, está hecha de bioquímica, afirmación universal, y ha habido una evolución, afirmación universal también. Eso hay que recogerlo en una filosofía de naturaleza, ¿cómo no? Además, con un despliegue fascinante teniendo en cuenta la variedad de los seres vivos y también con una interacción con el medio, etcétera. Interesantísimo, todo un mundo interesantísimo. La materia, la vida. Y a esto añadimos toda una serie de descubrimientos más recientes, aunque también con unas raíces antiguas, que es sobre la cosmología en general. ¿Qué ha pasado en el mundo? Bueno, que empieza por datos un poco raros o un poco extraños, ¿verdad? Las primeras observaciones tienen que ver con una cosa un poco particular, que es el calor, la termodinámica. Es decir, ¿qué pasa en los procesos con la energía? Cuando algo produce trabajo, y hay una famosa segunda ley de la termodinámica, que es de Carnot, de 1824, que dice, en los procesos donde se produce trabajo, o sea, movimiento, cambio, la energía se degrada, dicho así rápidamente. Es decir, la energía se conserva constante en todos los procesos, pero se degrada. No tiene la misma capacidad después de provocar trabajo, de provocar movimiento, de provocar cambio. Claro, esto sacado a un contexto universal, dice, a ver, ¿qué pasa con esto? Dice, pues entonces, si esto es así, el universo no puede ser eterno, porque en los procesos, digamos, se va degradando la energía, llegaría un momento que todo se para, que es la muerte térmica del universo, que es un famoso tema ya de Lord Kelvin, el famoso Lord Kelvin, de los grados Kelvin, de 1851, que lo dice. Ahí va, el universo no puede ser eterno. Bueno, queda una rareza, queda por ahí suelto. Pero después aparece, el año es parecido, ¿verdad?, la constatación de que las estrellas, la luz que observamos de las estrellas, tiende al rojo, que quiere decir que se están alejando, y a una velocidad impresionante además. O sea, vamos observando sistemas, también las galaxias, o sea, los objetos que emiten luz o radiación y que observamos en el universo se están alejando, pero están explotando, como dice, a unas velocidades increíbles. Anda, el universo está en expansión. Entonces esto va dando vueltas, esto también, el efecto Doppler, el corrimiento largo de 1842, se descubre, ¿verdad? Todo esto, bueno, va dando vueltas, y cuando se intenta hacer un pensamiento de esa naturaleza, dice, ahí va, si el universo no es eterno y se está expandiendo, a lo mejor ha habido un punto original, ¿no? Esto puede ser que ha empezado todo, que es una famosa tesis de un sacerdote de Lovaina, físico, ¿verdad?, que era Georges Lemaitre. Tengo aquí un librito sobre él. Georges Lemaitre,
que en 1931 dice, bueno, quizá ha habido un átomo primigenio, una especie de huevo, que ha explotado. Eso le enchanza, en son de chanza, y dice, bueno, entonces el Big Bang, la teoría de esta, al principio se lo toman a broma, pero claro, los argumentos eran muy sólidos. Todo esto parece que ha empezado de algún sitio, ¿no? Y resulta que un señor que se llamaba Gamov, que por cierto era un ruso en Estados Unidos, que tengo aquí una biografía de la física de él, pero él había hecho muchas cosas, y entre otras cosas dijo, si ha habido una especie de origen así, ha tenido que haber una especie de expansión, y eso ha tenido que dejar una radiación. Y lo calculó. Bueno, como no era una primera fila, aunque era un tío conocido y interesante, ¿verdad? Pero bueno, ahí se quedó. Y resulta que en el año 1965, muy famoso también, pues unos ingenieros de la Casa Bell, que se llamaba Arnold Penzias y Robert Wilson, están intentando hacer un experimento y que no haya radiaciones, que no estorbe nada, y dicen, chico, aquí hay una radiación que no hay quien quite. Y dan la noticia, aquí hay esta radiación. Y un señor que conocía lo que había previsto Gamow dice, esto es lo que había dicho Gamow. Quiere decir que esto es la prueba de que ha habido una expansión del universo. Claro, desde entonces esto se ha constituido, estamos en 1965, Premio Nobel 1978, en la imagen que tenemos del universo, probada con muchas cosas. Hasta donde se puede probar esto, ¿verdad? Es decir, todo el universo que conocemos procede de un único proceso, que ha supuesto primero toda la formación de los distintos estratos de la materia, todas las partículas, de todo esto que habíamos descubierto del análisis, se dice, anda, pues todo esto se ha hecho así. Desde las partículas más elementales hacia arriba, los átomos, ¿verdad? Las moléculas, bueno, y después los átomos también se hacen las estrellas, o sea, es un proceso de una complejidad también fabulosa, extraordinaria, preciosa. Pero bueno, resulta que hemos llegado a una conclusión. Todo es un proceso en cierta manera único, el mundo que conocemos. Dice, ¿pudo haber algo antes? No lo podemos saber. Lo que sabemos es que todo lo que conocemos, de momento, procede de lo mismo. Y está hecho con unas estructuras que han ido expandiéndose hacia arriba, primero toda la materia, estructuras de materia, después todas las estructuras de la vida. Claro, esto como no van a ser datos de filosofía de la naturaleza, esta es la imagen científica del mundo con detalles que hemos dado muy por encima, con cosas que están muy consolidadas y por supuesto con una especie de, esto casi es un cuento de hadas porque es una especie de maravilla en expansión, Esa es la imagen científica del mundo maravillosa. Hoy más unitaria que nunca, aunque tantos detalles pues nos quedan por completar. Esto, por supuesto, que forma parte de una filosofía de la naturaleza. ¿Cómo no? Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.